Hola, hola, ¿me escuchan? Y no olvidar que la actividad del sangrado al momento de la evaluación es la llave del pronóstico. ¿Cómo evaluamos la actividad del sangrado? Por los signos vitales que presenta el paciente al ingreso al hospital, ¿no? Y miren, tenemos clasificación según severidad de hemorragia. Esta tablita nos ayuda siempre. Tenemos casos leves, moderados, severos y masivos, ¿no? Pérdida en ml, en los casos leves, menor a 750. En los moderados, 750 a 1500, severos 1500 a 2000, masivos mayor a 2000. Hablando de la pérdida en porcentaje, en los casos leves menor al 15%, moderado 15 a 30%, severo 30 a 40%, masivos mayor al 40%, ¿no? ¿Cómo estará el pulso? En los casos leves, menores a 100, menor a 100 el pulso, moderados 100 a 120, severos 120 a 140, masivos mayor a 140. ¿Cómo estará la presión arterial en los leves? Normal, en los moderados normal o disminuida, severo disminuida y masivo disminuida, ¿no? La presión del pulso, ¿cómo estará en los casos leves? Normal, moderado disminuida, severo disminuida, masivo disminuida. ¿Cómo estará la frecuencia respiratoria? En los casos leves, no hay demasiada alteración, 14 a 20 respiraciones por minuto, moderado 20 a 30, severo 30 a 40, masivo mayor a 40. Esto es muy importante, el volumen urinario. Cuando un paciente viene con un sangrado bastante importante, habitualmente le hacemos colocar una sonda vesical para medir el volumen urinario en ml por hora. Entonces, en los casos leves hay menor, es menos del 30% el volumen urinario. En los moderados, 20 a 30%, severos menor a 20 y masivos menor a 10, ¿no? ¿Cómo estará el estado mental en el paciente? En los casos leves, ansiedad leve, moderado, ansiedad moderada, severo, ansiedad y confusión, y masivos, confusión y letargia. Entonces, este cuadrito nos ayuda a valorar a un paciente con hemorragia digestiva alta y clasificarlo, ¿no? ¿Qué grado está presentando? Y se debe clasificar a la hemorragia digestiva alta también en activa, detenida, persistente y recidivante. Activa, aquella que obviamente motivo de ingreso del paciente a un servicio médico, ¿no? Un servicio de emergencias, quiere decir que está sangrando activamente. Una vez que le hacemos el tratamiento correspondiente, ¿sí? Entonces vamos a obtener ¿qué? Vamos a detener el sangrado. Entonces, detenida quiere decir cuando el paciente ya tiene estabilidad hemodinámica y ya no hay datos de que el sangrado que esté presentando el paciente siga siendo activo. ¿Estamos de acuerdo? A eso le denominamos hemorragia digestiva alta detenida. ¿Cuándo decimos persistente? Cuando a pesar de todas las medidas de reanimación que hemos realizado con el paciente, le hemos administrado soluciones, sangre, medicamentos hemostáticos, todo lo que ustedes quieran, el paciente persiste con la hemorragia digestiva alta, ¿sí? Es decir, continúa con inestabilidad hemodinámica, lo que nos habla de que persiste la hemorragia. A eso se denomina persistente y recidivante. Aquella hemorragia digestiva alta que ha recidivado más de 2, 3 o 4 veces en un paciente determinado. Nos habla de que el paciente tiene una lesión crónica que en cualquier momento va a volver a sangrar. A eso denominamos lesión recidivante, ¿no? Además, tomar en cuenta factores de riesgo como edad, ¿no? La edad es muy importante, no será lo mismo tratar a una paciente de 30 años que de 80 años, ¿no? Entonces, la edad es un factor de riesgo, ¿no? La comorbilidad, es decir, aquella persona que tiene otras patologías de base, ¿no? Es otro factor de riesgo, por ejemplo, insuficiencia renal, hepática, diabetes, enfermedades cardiorrespiratorias, pacientes con coagulopatía, aquí está trastornos de la coagulación y hallazgos endoscópicos. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta también. ¿Qué exámenes complementarios y métodos de diagnóstico le pedimos? Obviamente lo básico primero, ¿no? Ya si el paciente está con sangrado activo, ya debemos pedirle todos estos estudios al paciente en el servicio de emergencias, ¿no? Hemograma completo, grupo sanguíneo y factor RH, recuento de plaquetas, los factores de la coagulación, ¿no? Tiempo de coagulación, sangría, protrombina, le pedimos una prueba de función renal, urea y creatinina. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuáles son los valores normales de urea y creatinina? ¿Alguno de ustedes me puede decir cuáles son los valores normales de urea y creatinina? ¿Nada? Bueno. Electrolitos también le podemos pedir, gasometría arterial, pruebas de función hepática, ¿sí? Y
Luego de, obviamente, prueba de función hepática pensando en una cirrosis hepática, por ejemplo, como causa de la hemorragia digestiva alta, ¿no? Que en este caso será varicosa, ¿no? ¿Y para qué le pedirían ustedes una ecografía a su paciente? Para valorar el hígado, si está normal o eventualmente tiene datos de estar cirrótico, ¿no? Para pensar como causa de la como etiología de la hemorragia digestiva alta, varices en el esófago, ¿no? Entonces, la ecografía abdominal simple o Doppler, ¿sí? La ecografía simple es la ultrasonografía simple, pero la ecografía Doppler ve más la parte vascular del lugar donde se va a hacer el estudio Doppler. Entonces nos permite ver, por ejemplo, la vena porta, la ecografía Doppler, ¿no? Para ver cómo está el flujo, si está incrementado o retardado, para hacer el diagnóstico también de hipertensión porta, ¿no? Y también se puede hacer ecoendoscopía, que es una combinación de la ecografía con endoscopía, ¿no? Puede aportar elementos importantes, ya sean diagnósticos u orientadores, ¿no? Y obviamente la endoscopía, luego de hacer el laboratorio, la ecografía, le tenemos que hacer al paciente endoscopía, ¿no? Para ver de dónde ha sangrado este paciente, ¿sí? Es la mejor maniobra diagnóstica y eventualmente terapéutica, capaz de identificar la lesión en más del 95% de los casos. Entonces, ahora les hago una pregunta. ¿Cuál será el momento ideal para realizarle una endoscopía al paciente con hemorragia digestiva alta? ¿Cuál será el momento ideal, muchachos? ¿O en cualquier momento se le podrá hacer? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál será el momento ideal para hacerle al paciente? Un favorcito, Gabriela. Gabriela, me lo vas a sacar una fotito. Están 39 personas conectadas. A los 39 les voy a poner asistencia para su examen. ¿Listo? Sacámosle una fotito. A los 39 tienen asistencia. ¿Listo? Eso también les ayuda para sus parciales. Entonces, el momento ideal, nadie más puede conectarse, ¿no? A nadie más le vamos a tomar en cuenta, solamente los 39 que están por si acaso. Entonces, la endoscopía se debe realizar cuando el paciente tiene estabilidad hemodinámica, es decir, cuando sus signos vitales se han normalizado en el paciente que ha tenido una hemorragia digestiva, ¿sí? O valdrá la pena, muchachos, que ustedes lleven a un paciente inestable a realizarse una endoscopía, es decir, hipotenso, con datos de shock, taquicárdico, no es cierto. Entonces, ese es el momento ideal, la endoscopía cuando el paciente tenga estabilidad hemodinámica. Miren este paciente, miren esta endoscopía. Hacemos endoscopía al paciente y estamos viendo un sangrado arterial, activo, a chorro. Si no tratamos oportunamente a este paciente, se puede descompensar y tener, y obviamente tener riesgo en su vida, ¿no? Y tenemos esta clasificación, la clasificación de Forrest. Forrest ha clasificado los estigmas endoscópicos de hemorragia digestiva alta relacionado con la úlcera péptica, ¿sí? Pero también se usa en otras patologías de hemorragia no varicosa, ¿sí? Y miren, tenemos, por ejemplo, el Forrest 2A, vaso visible. ¿Dónde está el 2A? Aquí está, vaso visible, ¿no? Tenemos el 1A, sangrado pulsátil, 1B, sangrado en napa, 2A, vaso visible, 2B, coágulo adherido, 2C, mácula plana. 3, fondo limpio. Entonces, esta clasificación de Forrest, cuando ustedes pidan una endoscopía, ¿sí? Les van a reportar esta característica, ¿sí? Les van a reportar. En vano se están conectando algunos, ya no se conecten porque solamente voy a tomar en cuenta los 39 que estaban hace un momento, ¿listo? Entonces, para eso nos sirve la clasificación de Forrest, ¿sí? La arteriografía, ¿para qué nos servirá a la arteriografía? Existe un 3 a 5% de casos, muchachos, en los cuales no se puede determinar el lugar de sangrado del tubo digestivo por la endoscopía. No sabemos dónde está sangrando el paciente. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos pacientes? Arteriografía. Les introduce un catéter por la arteria femoral, ¿sí? Y se inyecta un contraste, ¿sí? Miren todo lo blanco que ustedes ven acá. Se inyecta el contraste y se puede ver todo el vaso que queremos ver con sus ramificaciones, ¿sí? En este caso, en el lugar, en la zona del estómago, ¿qué vamos a buscar? Fuga de contraste, y donde exista fuga de contraste, obviamente va a ser el lugar de sangrado, como indica acá la flechita, ¿no? La arteriografía digital selectiva con visualización del escape, aquí está lo que decía, del medio de contraste, en el sitio de la hemorragia. Requiere pérdidas de 0.5 a 2 ml por minuto. Por el catéter también se pueden inyectar sustancias vasoconstrictoras, es decir, hemos dicho que se inyecta un catéter, ¿se acuerdan? También podemos inyectar por ese catéter sustancias para cohibir la hemorragia. Por ejemplo,
cuando hablamos de sustancias vasoconstrictoras, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Cuál es la principal sustancia vasoconstrictora más conocida en todos los hospitales? ¿Quién me puede decir? La adrenalina. Adrenalina, doctor. Muy bien, la adrenalina. Entonces, adrenalina se puede utilizar en dilución 1 en 10.000. ¿Estamos de acuerdo? O se puede embolizar también. Es decir, colocar algunas sustancias para tratar de cohibir la hemorragia, para inhibir la hemorragia. ¿Estamos de acuerdo? También se puede hacer estudios de medicina nuclear en hospitales que tengan centros de medicina nuclear. Se puede hacer gamografía, por ejemplo, ¿no? Su utilidad es en duplicaciones digestivas, con mucosa gástrica ectópica y glóbulos rojos marcados con tecnesio 99. Aquí están imágenes de arteriografía. Miren, miren cómo se puede ver la arteria y todas sus ramas. Entonces vamos a tratar de identificar el lugar donde fuga el contraste y ese es el sitio donde es el sitio que no pudo ser identificado por endoscopía. Y el tratamiento. El 80% de los casos de HDA, no varicosa, se autolimitan. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Sobre el 20% restantes recaen los desafíos actuales terapéuticos, porque este está relacionado con 10% de mortalidad. ¿Qué les parece? En los casos de HDA no varicosa de grado moderado, severo o masivo, se debe tomar en cuenta las siguientes medidas generales. Todo esto hay que tomar en cuenta. Hay que hacerle, obviamente, si un paciente ha tenido sangrado, hay que hacerles reposición de volumen y restauración de la presión arterial. Eso es muy importante, ¿no? Es decir, ¿cómo van a reponer volumen y restaurar la presión arterial? Obviamente hay que colocarle al paciente soluciones, ¿no? Soluciones. ¿Y quién me puede decir qué tipo de solución ustedes indicarían? ¿Será una solución hipertónica o una solución cristaloide? Obviamente una solución cristaloide. ¿Cuál es el concepto de solución cristaloide? Aquella solución que tiene líquidos y electrolitos. Principalmente utilizamos solución Ringer lactato o solución fisiológica. ¿Están de acuerdo? Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Y cuando vamos a reponer volumen, es decir, le vamos a colocar soluciones al paciente, hay que tomar en cuenta la ley de Pouseville. ¿Quién me puede decir en qué consiste la ley de Pouseville? ¿Han escuchado alguna vez? La longitud de un vaso es inversamente radio. Es decir, si ustedes utilizan una bránula, que es la agujita con la cual se colocan los sueros, ¿no es cierto? ¿Sí? Una bránula corta, pero de buen calibre, de buen diámetro, aportarán mayor o menor cantidad de líquido. ¿Quién me puede decir? Les vuelvo a repetir. Si ustedes utilizan bránula corta, pero de buen diámetro o calibre, aportarán mayor o menor cantidad de líquido. Mayor. Está claro que si tiene buen diámetro. Lo contrario, si ustedes utilizan una bránula larga, ya no corta, larga, y que tiene un diámetro de 3 milímetros, un diámetro bien finito, aportarán mayor cantidad de líquido o menor cantidad de líquido. Mucho menor. Entonces, en eso consiste la ley de Pouseville. Usted siempre en estos pacientes que requieren bastante volumen, hay que utilizar una bránula corta, pero de buen diámetro. Habitualmente utilizamos una bránula número 14. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, signos vitales para ver cómo está, si ya se está deteniendo la hemorragia o la hemorragia está persistente, ¿sí? Hay que solicitar laboratorio, incluido coagulograma, como habíamos dicho. Hay que iniciar reposición de la volemia, ¿sí? Actualmente, la reposición de volumen no es solamente con soluciones cristaloides, sino también se realiza uno y uno. Hay que reponer también sangre, hay que reponer la volemia que ha perdido el paciente. Eso es lo que hacemos en el servicio de emergencia, ¿no? Valorar la posibilidad de realizar al paciente un acceso venoso central para lograr una presión venosa central entre 5 y 10 centímetros de agua, ¿no? Ante una hemorragia importante, por ejemplo, ¿no? Hay que hacerle al paciente siempre un balance hídrico. ¿Qué es el balance hídrico? Un control de los ingresos y de los egresos que está teniendo el paciente, ¿no es cierto? ¿Qué es ingreso? Todo lo que le aportamos. ¿Qué es egreso? Todo lo que sale, ¿no? Diuresis, catarsis, pérdidas insensibles. Y tomar en cuenta también que en los ingresos, por ejemplo, hay que tomar en cuenta el agua endógena, ¿no? ¿Sí? El agua de oxidación celular. Valorar la necesidad de sonda nasogástrica, solamente en casos especiales.
actualmente ya no la utilizamos casi para nada, la sonda nasogástrica, solamente es usada por algunos médicos para valorar la magnitud de la hemorragia y cuando hay duda diagnóstica, ¿sí? Solamente en estos casos. Y tomar en cuenta este hecho, miren, la hipotensión es factor que facilita la hemostasia, es decir, no debemos precipitarnos y colocando cualquier cantidad de líquido al organismo del paciente que ha tenido bastante pérdida por la hemorragia, ¿sí? Aumentando descontroladamente la presión, ¿sí? Miren, la hipotensión es factor que facilita la hemostasia. Es preferible tener un paciente hipotenso, pero estable, que tener un paciente que continúe con la hemorragia. Entonces hay que tomar en cuenta este factor, ¿sí? Hay que monitorizar signos vitales otra vez para no olvidarnos y oxigenoterapia en hemorragias importantes, ¿no? Aquí está el laboratorio, monitorizar signos vitales, valorar necesidad de zona nasogástrica, sangre 1-1, oxigenoterapia, ¿no? ¿Y ustedes le colocarían sonda vesical a su paciente con hemorragia importante? Sí, para valorar la diuresis kilogramo hora. ¿Cómo se valora? ¿Cuál es la fórmula? ¿Alguno de ustedes conoce la fórmula para valorar la diuresis kilogramo hora? ¿Cuál es la fórmula? Total de diuresis dividido entre el peso del paciente dividido entre el número de horas nos da la diuresis kilogramo hora. Normal 0.5 en adultos y 1 en niños. ¿Estamos de acuerdo? Valorar vía central, intubación y eventualmente valorar necesidad de UTIs. Es muy descompensado, que está en shock hipovolémico, obviamente, eventualmente este paciente pasa a terapia intensiva, ¿no? Valorar necesidad de transfusión de paquetes globulares en hematocrito menor a 25 y hemoglobina menor a 8, ¿sí? Mantener ayuno hasta detener el sangrado, valorar necesidad de plasma fresco congelado. ¿En qué pacientes está indicado el plasma fresco congelado? En los pacientes que tienen coagulopatía, porque el plasma fresco congelado tiene factores de la coagulación. ¿Estamos de acuerdo? Reiniciar la vía oral en forma precoz y conducta restrictiva en transfusiones de derivados de sangre, ¿sí? Una rápida reposición dificulta la hemostasia. Y también, obviamente, medicamentos como inhibidores de la bomba de protones o bloqueantes H2. Hablamos del tratamiento endoscópico, ¿sí? Del tratamiento y parte del tratamiento en estos pacientes es endoscopía terapéutica, ¿sí? Al momento de realizar la endoscopía, como les dije, la endoscopía no es solamente diagnóstica, sino también terapéutica. Y por endoscopía terapéutica tenemos métodos térmicos, ¿sí? Los métodos térmicos se clasifican en de contacto y de no contacto, ¿sí? ¿Cuáles son los de contacto? La coagulación monopolar, bipolar, el Heater-Proof y el Gould-Proof. Todos estos métodos son métodos de electrocoagulación, electrocauterización de la zona que está sangrando en el tubo digestivo. Por endoscopía se realiza esto, con equipo obviamente adecuado. ¿Estamos de acuerdo? Los métodos de no contacto, láser argón, argón plasma, ¿no? Su acción se basa en la producción de calor para producir hemostasia y la seguridad de estos métodos es muy buena. Entonces, primer método, endoscopía terapéutica, métodos térmicos de contacto y de no contacto, ¿sí? Aquí está el médico que va a realizar la endoscopía, aquí está el paciente, ya se le está realizando la endoscopía y estamos viendo qué tipo de lesión tiene digestivo que ha sangrado, ¿no? Aquí está el equipo de sonda caliente con heater proof, como les decía, sirve para aplicar calor, producción de calor para producir hemostasia, ¿no? Aquí está el Gould proof, inyector coagulador bipolar, ¿no? Aquí tenemos la coagulación con argón plasma, ya hemos hablado, métodos térmicos, de contacto, de no contacto. Y miren, acá se está inyectando sustancias también vasoconstrictoras. Se pueden, más adelante vamos a ver imágenes, se pueden inyectar también sustancias vasoconstrictoras directamente al lugar que está sangrando, ¿no? Hablamos de otros métodos de hemostasia endoscópicos, ¿sí? Y tenemos métodos de inyección, lo que les decía, inyección de sustancias vasoconstrictoras. ¿Y qué sustancia podemos utilizar? Hemos dicho, ¿ustedes qué sustancia han dicho vasoconstrictora? Ah, aquí está, adrenalina 1 en 10.000, ¿no? También sustancias esclerosantes como el polidocanol, el alcohol absoluto y o factores de la coagulación como la trombina y la fibrina, ¿sí? Esto ya lo hemos hablado, métodos térmicos y también existen por endoscopía métodos, estos son métodos de inyección, existen métodos mecánicos. En el lugar donde está sangrando el paciente se pueden colocar endoclips, ¿sí? Como los clips utilizados en cirugía laparoscópica, los clips similares a los que tiene la engrampadora, ¿sí? Se puede utilizar endoclips. También ligadura endoscópica con banda elástica, sobre todo en las varices esofágicas. Miren, acá tenemos una varice esofágica que ha sido ligada con una banda elástica. La pueden ver, la banda está
¿sí? Entonces, o también tenemos los endolops alrededor de la zona afectada. Igual son similares a las bandas elásticas. Los endolops son mecanismos de hemostasia para varices o para otros lugares de sangrado, ¿no? Repetimos los métodos de inyección que hemos dicho que se puede utilizar. Aquí está. La adrenalina, ¿no? Diluida en 1 en 10.000. Su mecanismo de acción es por compresión mecánica por el volumen inyectado. Va a provocar taponamiento local y por efecto químico, vasoconstricción, ¿no? Y edema del tejido, ¿no? También podemos utilizar alcohol absoluto, produce deshidratación del tejido, isquemia y necrosis. Y también sustancias esclerosantes como el polidocanol, ¿no? Aquí está, miren, por endoscopía, aquí está el equipo, se está inyectando una sustancia, es un método de inyección, puede ser todos estos, en el lugar de sangrado, ¿no? Igual acá, aquí está el equipo necesario, aquí había sangrado y se está inyectando una sustancia vasoconstrictora o eventualmente hemostática. ¿Están de acuerdo? Entonces nos sirve bastante, ¿no? Y los métodos mecánicos, como les decía, los endocaduras con banda elásticas, los endolops, ¿no? Aquí está la varice ligada, ¿sí? Y todo esto sirve para cohibir adecuadamente una hemorragia del tubo digestivo. También, como les decía, ¿no? ¿Sí? Aquí está el clip, ¿lo pueden ver? Es este fierrito, ¿sí? En el lugar donde está sangrando es como una engrampadorita, ¿no? Se coloca en el lugar donde está sangrando y obviamente se logra obtener hemostasia. Y los métodos mecánicos, ¿sí? Los métodos mecánicos, aquí está, este es el equipo para colocar las bandas elásticas. Miren, estas son las bandas elásticas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tenemos, ¿no? Dentro de este orificio se mete, por ejemplo, la varice esofágica dentro de este orificio y tiene un mecanismo disparador. Se dispara directamente una liga y la liga va a irse a la base de la varice. Miren cómo se va a la base y hemos obtenido hemostasia de la varice que estaba sangrando. ¿Qué les parece? Este es el equipo necesario, ¿no? También se puede hacer embolización arterial por arteriografía, ¿se acuerdan? Hemos dicho que la arteriografía nos sirve para identificar el sitio de sangrado en el 3 al 5% de los casos, ¿no? Es una técnica de diagnóstico, es una técnica importante de diagnóstico y tratamiento para aquellos casos donde ha fracasado la terapia endoscópica, ¿no? ¿Sí? Y la embolización arterial selectiva o supraselectiva se utiliza, en este utiliza una esponja de gelatina absorbible o coágulo autólogo. Y estos dos elementos consiguen provocar hemostasia en el lugar de sangrado, pero esto se realiza sí o sí por arteriografía. Y si a pesar de todo lo que hemos hecho con el paciente no mejora, obviamente este paciente es candidato a tratamiento quirúrgico, ¿no? Se realiza en aquellos pacientes en los cuales la terapia endoscópica ha fracasado. Está es terapia endoscópica. Si ha fracasado esta terapia en 2 intentos, hay que pensar eventualmente en tratamiento quirúrgico, ¿no? Los factores que influyen en los resultados finales son la condición del paciente, la magnitud de la hemorragia, la oportunidad de la cirugía y el empleo de una adecuada técnica. Y la decisión si se opera o no se opera al paciente debe ser tomada por el equipo que ha seguido la evolución del paciente desde su ingreso y en base a estos parámetros: persistencia o recidiva de la hemorragia, inestabilidad hemodinámica y otros más, ¿no? Y estas son indicaciones de tratamiento quirúrgico en un paciente con hemorragia digestiva alta. Miren, recidiva hemorrágica, ya hemos hecho, ya le hicimos tratamiento al paciente, pero ha presentado una recidiva, ¿no? Hay que pensar en tratamiento quirúrgico, ¿no? Hemorragia masiva, no vamos a esperar a llevarlo a un lugar donde haya endoscopía, para hacer endoscopía terapéutica, no, muchas veces tratamiento quirúrgico. Hemorragia arterial activa, que no se controla con el tratamiento endoscópico, tratamiento quirúrgico. Fracaso del tratamiento endoscópico, tratamiento quirúrgico. Grupo sanguíneo poco frecuente, es aquel paciente que tiene un grupo AB negativo. ¿Se encuentra aquí en Potosí AB negativo? ¿Alguno de ustedes es AB, muchachos? No hay AB, entonces hay que operar al paciente, ¿no? Y obviamente el tratamiento quirúrgico va a depender del lugar donde presenta el sangrado del paciente y de la etiología que ha presentado para que presente la hemorragia digestiva alta, ¿no? Entonces, habitualmente el tratamiento consiste en hacer hemostasia de la úlcera sangrante a través de sutura, ¿no? Y en la duodenal se puede agregar también vagotomía, es decir, sección del nervio vago y además piloroplastía, si hay condiciones en el paciente que puede estar muy descompensado, ¿no?
No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Este es el temita de hemorragia digestiva alta no varicosa. La siguiente clase vamos a ver hemorragia digestiva alta varicosa, que tiene algunas diferencias con la anterior que hemos comentado, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta de la hemorragia digestiva alta no varicosa? Listo. Muchas gracias por su tiempo, muchachos. Nos veríamos con ustedes la siguiente semana, ¿listo? Está bien, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor.